En las entrevistas hechas hasta ahora, Joan, has insistido en que la élite es un cáncer para la sociedad humana. ¿De qué forma logró imponer su sistema capitalista? Einstein decía que al final todo se reduce a la búsqueda de comida. Pero ¿qué pasa si algunos la quieren toda y tienen en sus manos los resortes de poder necesarios para conseguirla? Supongo que te refieres a cómo se organizaron estos criminales para conseguir sus propósitos. Sin ir más lejos, todo empezó con el enriquecimiento de la burguesía a través de la piratería, la esclavitud de millones de negros y el exterminio de millones de indios. También, por supuesto, con la explotación de las poblaciones europeas exhaustas, trabajando de sol a sol en condiciones inhumanas y con salarios de hambre. Aquella burguesía que empezó siendo terrateniente, mercader y empresario durante la Revolución Industrial, finalmente acabó siendo banquera. Sin embargo, siempre estuvo preocupada porque se preguntaba ¿de qué manera, siendo tan pocos, podemos mantener el poder y la propiedad robada a los desgraciados, que son la inmensa mayoría? ¿Será suficiente nuestra democracia formal burguesa para mantener la propiedad y seguir robando sin la intervención del Estado y del Ejército? Y se respondió: antes que nada, les engañaremos vendiéndoles una falsa democracia, redactaremos las leyes que más nos convengan y a todo ello lo llamaremos Estado de Derecho. Estableceremos un sistema de libre mercado basado en la competencia para que piensen que tienen alguna oportunidad cuando nosotros, con todo el dinero, las tendremos todas. Les enzarzaremos en una pelea que les divida, colocando el dinero en la cúspide de la escala de valores y empujándoles a una carrera para ver quién coge más. Una competición en la que solo nosotros resultaremos ganadores. Nos quedaremos los bancos para adquirir los negocios más jugosos, crearemos la policía municipal para que nos proteja de los miserables, contrataremos pistoleros para eliminar a los que estorben, pagaremos bien al ejército por si lo necesitamos y contaremos con la complicidad del Estado para poder robar descaradamente. También organizaremos un parlamento con los escaños ocupados por nosotros para legislar según nos convenga y posteriormente incorporaremos a representantes del pueblo, políticos y sindicalistas a quienes previamente compraremos. ¿Y lo consiguieron? Sí, por supuesto. Además, contaban con todos los medios de difusión y propaganda en su poder. Premiaron a los economistas que les eran favorables y taparon la boca a los contrarios. Pero les surgió un problema. Aparecieron divergencias entre las élites de las distintas naciones, porque todas querían lo propio y lo ajeno. Esto se resolvió, como ya te dije, con sucesivas guerras en las que se enfrentaron a ejércitos de pobres contra pobres, culminando con las dos guerras mundiales, después de las cuales la élite anglosajona se hizo con el poder militar y económico con el que explotaría al resto de la humanidad. ¿Pero de qué manera consiguen mantener este absurdo estado de cosas? Para conservar su predominio geopolítico, las élites anglosajonas esparcieron bases militares y centros de espionaje por todo el mundo. Impusieron relaciones de dependencia a todas las naciones, apoyaron a los dictadores existentes en algunos países, implantaron dictaduras donde no las hubiera, impusieron condiciones comerciales favorables a sus intereses y explotaron a sus poblaciones sin ningún escrúpulo. Indefectiblemente, a los grupos que se oponen a dicho desorden se les califica de extremistas o terroristas, a los que persiguen, detienen, torturan o asesinan. Si quien se opone es un país, pasa automáticamente a engrosar la lista de los países enemigos de la democracia, al que bloquean económica y técnicamente, lo desestabilizan para que se imponga un régimen servil o se le invade. A esa élite anglosajona, sin embargo, le sería imposible mantener su liderazgo si no contara con la complicidad de las demás élites, a las que permiten participar en la explotación de sus propias poblaciones a cambio de sumisión.
¿Te has preguntado alguna vez cómo un pueblo como el árabe, que lideró la sabiduría durante por lo menos 800 años, de pronto pasó a engrosar el número de los idiotas desde las cruzadas? ¿Te has preguntado por qué los pueblos latinos que trajeron la cultura a Occidente y alumbraron el Renacimiento fueron reducidos a la nada y considerados como idiotas desde la Reforma Protestante? Ni los unos ni los otros tienen premios Nobel, ni tecnología, ni democracia real, ni nada que valga la pena. ¿Por qué? La respuesta puedes deducirla si consideras que todos ellos han estado sometidos a dictaduras inducidas y protegidas por el capitalismo anglosajón, para explotarles sumisamente. A todos, árabes y cristianos, nos han convertido en mano de obra de los anglosajones. Fabricamos sus coches, sus trenes, sus alimentos y desarrollamos su tecnología, pero nada de ello es nuestro. Inglaterra, Estados Unidos, Alemania y algunos países nórdicos basan su economía en la explotación de los países árabes y latinos fundamentalmente. Nunca sabremos hacer coches si no hacemos los nuestros. Nunca haremos nada de provecho si no cerramos las fronteras y hacemos nuestros productos. Estamos condenados a sufrir indefinidamente al servicio de los ladrones del norte. Es tan poderosa la élite anglosajona que controla la ley, la economía, la gran empresa, los medios de comunicación, la democracia y la capacidad de corromper a los demás. Solo cuando no es posible mantener la dictadura, impone, como mal menor, una democracia formal, por eso mismo falsa, que le permita seguir robando. En estas condiciones, ¿hay alguna posibilidad de que la población occidental cambie este absurdo estado de cosas? Por supuesto, lo he dicho y lo repito, salgamos a la calle y persistamos hasta conseguir los 3 objetivos que anularían a la élite. Nacionalización de la banca, las empresas estratégicas y los servicios fundamentales, creación de una moneda nacional de uso interno para emplear a toda la población y establecimiento de una democracia absolutamente real y directa. Muchas gracias, Joan. A ti.